Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a Rezumba y Suena la Memoria, un espacio donde privilegiamos la imaginación, el palabreo, la inteligencia reflexiva, la buena comida, la buena música, el gusto por la vida. Rezumba y Suena la Memoria es una colaboración entre el Centro INA Veracruz, Librería Mar Adentro y América Afroindígena. Sean ustedes bienvenidos. Comenzamos. Buenas tardes, me da mucho gusto recibirles en esta nueva emisión de Rezumba y Suena la Memoria, este espacio en el que cultivamos la palabra, la reflexión, la buena onda y el gusto por la vida. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto tener como invitada a la historiadora del arte, Esther Acevedo. Esther, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Álvaro, y a la librería Mar Adentro por esta invitación para ir al puerto al que no voy hace muchos, muchos años. Aquí te Encantada. está, aquí te estamos esperando. Esto será el 7 de noviembre del 2024, este año que corre, así que ahí estaremos. Y justo la idea de esta conversación con Esther Acevedo es a propósito de la edición de este libro magnífico y además en una edición tan cuidada y tan hermosa que se llama Las Bellas Artes y un proyecto imperial, ¿verdad? Eh, Maximiliano en México, 1864-1867. Quiero también decirles que Esther Acevedo es investigadora emérita del, del INA y es autora de varios libros. Solo les comentaré muy rápidamente de estos dos para no, digamos, aburrirles con tanta producción de Esther. Este libro que se llama ¿Desde qué mirada vieron los franceses a México? ¿Verdad? Todos estos ya los iremos mostrando también mientras hablamos. Y este otro, A la luz de la caricatura, Diccionario Gráfico México 1861-1963, coordinado también por Esther Acevedo. Así que como ven ustedes, una producción académica muy vasta. Esther, quisiera empezar nuestra plática preguntándote cómo se hace una persona y cómo te volviste tú historiadora del arte. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Pues mira, mis papás me tenían un recorrido ya fijo. Mi padre era médico, mis tías eran químicas farmacobiólogas y tenían un gran laboratorio de análisis clínicos y de todo eso. Entonces, pues la sucesora de ese laboratorio iba a ser yo. ¿Por qué? Pues porque mi papá mandaba en casa y tenía muchos amigos y aquello era muy buen negocio. Pero se apareció Cupido por ahí y entonces Esther, pues, decidió casarse, irse a Pittsburgh con su marido y entrar a la universidad a estudiar allá para continuar mi carrera de química. Pero, pues los planes no son siempre como los hace uno y la universidad tenía un currículum muy diferente al de las universidades mexicanas. Y entonces el currículum consistía en que yo tenía que tomar ciencias sociales, ciencias humanas, y ya los créditos que tenía yo que completar para ciencias químicas eran muy pocos. Entonces pues, me adentré en la música, me adentré en la historia del arte, me adentré en la psicología, en la sociología, y pues eso fue lo que me hizo cambiar este, de ser química farmacobióloga a historiadora del arte. Wow. Qué interesante y qué importante que nos recuerdes cómo las personas construimos, ¿verdad? Nuestro camino con las decisiones que tomamos, con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer. Y qué importante. Esther, y cuéntame, ¿cómo ha sido para ti ser académica? ¿Cómo empezar una vida académica y cómo desarrollar tu trabajo también en un mundo complicado, con mucho machismo, hay que decirlo? Mira, ha sido fascinante porque pues te has tenido que enfrentar a muchas cosas que siendo ahora sí que de una clase social privilegiada en la cual me boleaban los zapatos, me planchaban el uniforme, pues eso se acabó, pues, ¿no? Y entonces eh, a mí entré a la Ibero con la ilusión de poder estudiar historia del arte, pero entré en un momento muy particular en el contexto tanto de los jesuitas como del país. Ahí la historia me hizo
sopesar, pues que no eran tan buenos los héroes, ¿no? Que Miguel Hidalgo, pues por ahí tenía sus secretitos. Y así empecé a cuestionar, pues en primer lugar, a los héroes, y de ahí para abajo, ¿no? Después, el arte te sensibiliza de una manera, pues muy particular, porque te hace observar detalles, colores, combinaciones, te hace interrogar qué es lo que representa el cuadro, qué es lo que el cuadro esconde, quién lo mandó patrocinar, quién lo mandó difundir, quién lo pintó. Y entonces, pues todas son cuestiones y preguntas y preguntas y preguntas que tú tienes que buscar la manera de contestarlas. Y luego, pues los sacerdotes estaban en pleno desbandada de lo jesuítico. Entonces, pues también la religión, en mi casa éramos de pecho de rezo todos los días, ¿no? Y de iglesia todos los domingos y de catecismo éramos catequistas, ¿no? Entonces, pues eso también se me removió, como los sacerdotes jesuitas a quienes yo admiraba, de pronto pues ya no querían ser sacerdotes y se andaban casando y yo decía, ¿y ahora qué pasó aquí en la Ibero, no? Y luego pues el psicoanálisis. Entonces, bomba, psicoanálisis, feminismo, historia y sensibilidad, pues hicieron de mí una persona muy, muy diferente. ¿Cómo piensas tú, cómo nos explicarías las diferencias, las especificaciones del trabajo como historiadora al trabajo de historiadora del arte? ¿Cómo nos podrías explicar esas distinciones? Bueno, a ver si no me matas, Ravi. Pero yo creo que los historiadores usan las imágenes como ilustraciones. ¿Sí? Entonces, ay, voy a hablar de Hidalgo, pues meto un monito de Hidalgo. Pero no cuestionan a la imagen de la manera que cuestionan a sus documentos. Tú cuando vas a un archivo, y te encuentras un documento, lo primero que haces es cuestionar al documento, ¿no? ¿Quién lo firma? ¿Qué fecha? ¿Existió el señor en esa fecha que lo firma? ¿El papel es del siglo en el que corresponde? Lo que dice lo dice desde la parte conservadora, desde la parte liberal, desde la parte católica. Lo que dice es un extranjero, lo que dice es un mexicano, el extranjero, ¿quién es? En fin, ustedes escrutinan el documento, mas no así las imágenes. Las imágenes dicen, ay, venga, esto está muy bonita, está muy colorida, y pácatelas que la meten ahí, y que ahorita lo puedes ver en el castillo de Chapultepec, ¿no? De pronto meten los cuadros como ilustración de la historia prehispánica, cuando esos cuadros se hicieron en un contexto totalmente diferente al tiempo prehispánico. Y los historiadores del arte, no. Los historiadores del arte, de la misma manera que ustedes y que nosotros también escrutamos los documentos, escrutamos las imágenes, ¿no? Este, eh, ¿Qué te dice la imagen? ¿Por qué está recortada? ¿Quién la recortó? ¿Por qué aparecen estos reyesitos aquí? ¿Por qué aparecen vestidos de indígenas uno y de españoles otro? ¿Y por qué está la Virgen de Guadalupe ahí en medio de estos dos? O cualquier cuadro, ¿no? Que quieras. Lo primero que haces es observar, ver si tiene firma, ver si tiene año, ver si está restaurado, ver si está cortado, ver si está pegado. eh, Desafortunadamente en este país, la tecnología piensa que para los historiadores del arte hay que gastar en ellos, ¿no? Si somos fifís, ¿no? Entonces, pues no gastemos en ellos, pero ya tienen muchos privilegios, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en cualquier laboratorio de una universidad, hay rayos X, entonces puedes ver las cosas. Hay infrarrojos, puedes ver muchas cosas, aparte de lo que ve tu ojo, ¿no? Aquí solo el INCRIM tiene un aparatito de esos y bueno, pues para que te lo presten necesitas apeidarte, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es uno de los problemas. Y por ejemplo, si hemos tenido oportunidad de demostrar cuántos falsos hay, porque, porque algún día nos prestaron esos aparatos y pudimos ver que había capas de pintura ocultando imágenes actuales. Claro. Y un cuadro que dirías no cuesta nada, llegó a costar $10 millones. Un cuadro mexicano. Las historiadoras, los historiadores, la historia trabaja con documentos en el sentido más amplio del término, en el cual las imágenes, pero también los registros sonoros son documentos. Y que el gran reto que tenemos es de ubicar, reconstruir también los contextos de producción de esos documentos, ¿no? Entonces, ciertamente, pues no siempre se hace o no siempre lo hacemos.
Eh, pero me parece que ahí hay un tema, ¿verdad?, para seguir conversando. Y quisiera ir aterrizando a este libro del cual me surgió el interés de conversar contigo, que es este libro de las bellas artes y un proyecto imperial en tiempos de Maximiliano. En algún momento de tu texto dices que te interesó el personaje Maximiliano por sus contradicciones. Cuéntanos un poco de esas contradicciones que empezaste a reconocer y que te llevaron a ponerle atención al personaje a esos años Ah, del gobierno e instancia de Maximiliano y Carlota en México. bueno, si tú ves la producción de mis libros, siempre están contestando a una pregunta contradictoria, ¿no? No sé por qué tengo ese afán de buscar lo contradictorio en la vida y, y lo encuentro y escribo sobre esas contradicciones y siempre salen resultados, perdón por la crema a mis tacos, pero salen resultados pues muy interesantes, ¿no? Muy que se pueden platicar y que la gente se ríe y que la gente se sorprende, que la gente dice: "¿De veras?", ¿no? Entonces, bueno, Cuéntanos de esos resultados, eso nos interesa. Cuéntanos de ellos. pues mira, eh, nosotros, como sabes, en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el director era, en aquel entonces, Enrique Florescano. Entonces, Enrique Florescano, impulsó un método de estudio a través de seminarios. Y los seminarios, estamos hablando de los años fines de los 60, principios de los 70. Entonces, estos seminarios dieron muchos muy buenos resultados, porque eran trabajos en colectivo. La gente leía en colectivo, la gente escribía en colectivo, se revisaban los trabajos en colectivo, se invitaba a las conferencias y todos íbamos, ¿no? Entonces, así se fundó el seminario de Historia del Arte por la doctora Sonia Lombardo, que, que fue mi maestra y que ahora, bueno, pues ya está allá arriba, ¿no? Pero pues ella fue la que nos fue guiando. Entonces había ciertas reglas para empezar los seminarios. Tenías que juntar la bibliografía, tenías que juntar la hemerografía, tenías que juntar una serie de fuentes primarias que te permitieran partir desde otros supuestos, ¿no? Entonces, bueno, la hemerografía fue uno de ellos y pues estábamos ahí en la hemeroteca del Carmen, en el centro, ¿no? Entonces, bueno, todos los días yo dejaba mi coche por ahí y me iba en metro, porque pues llegar al Carmen, solo en metro. Entonces llegaba yo al metro y empezaba a sacar periódicos, 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 y pues ya éramos amigas de los que fotocopiaban y nos dejaban fotocopiar, ¿no? Lo cual era maravilloso porque no tenías que esperar. Y ya, fotocopiamos, fotocopiamos, fotocopiamos. Yo creo que fueron 2, 3 años de fotocopiar. Éramos 4 personas en el seminario y luego abrimos servicios sociales para que nos ayudaran a esas fotocopias, darles un orden, ¿no? Darles un orden por los ramos de la historia del arte. Nos estamos generando una tensión dramática para llegar a las contradicciones de Maximiliano. Venga. Bueno, entonces, que me encuentro un periodiquito y dice, vamos a hacer una fuente en el zócalo de la ciudad, por concurso para que sea el monumento a la independencia. En una esquina va a estar Hidalgo, en otra esquina va a estar Morelos, en otra esquina va a estar Iturbide. ¿Y quién va a estar en la otra esquina? La contradicción, Guerrero. Que Guerrero para los conservadores era el alma del diablo, ¿no? Bueno, y luego iba a haber 4 bajorrelieves o altorrelieves, ya no me acuerdo, altorrelieves yo creo. Y entonces, uno, iban a ser los 4 momentos que había vivido el país. Entonces, uno era el mundo prehispánico, otro iba a ser la conquista, otro iba a ser la independencia y el último, la reforma. Yo dije, ¿este cuate qué le pasa? Si lo trajeron, están en contra de la reforma. Ok. Ok. Entonces, pues la contradicción. Ahí está la contradicción. ¿Y digamos, cómo describirías el proyecto implementado por Maximiliano en el campo de las artes y las ciencias? Sé que te estoy pidiendo que sintetices, digamos, el contenido del libro, pero es también para motivar a la gente a que conozca tu trabajo, a que lea esta obra. Cómo describirías ese proyecto impulsado por Maximiliano entre Mira, 1864 y 1867? para él la historia era un eje, era un eje. Entonces, él quería
Y cuando tú llegas a Schönbrunn, a Viena, ves que hay un eje que te cuenta la historia de los Habsburgo, ¿no? Entonces, él quería contar su historia, tanto su historia pasada y de sus antepasados, que Carlos V era uno de ellos, ¿no? Y su historia mexicana. Entonces, es la historia la que va a guiar sus proyectos artísticos, ¿sí? Entonces, va a ser intramuros, va a ser extramuros, van a ser de la vida cotidiana, van a ser de las villas, van a ser del ferrocarril, ¿no? Pero es la historia la que, la que lo mueve. Entonces, los cuadros que pintó Maximiliano para Palacio Nacional siguen colgados ahí. Y no solo son los colgados ahí, son los mejores cuadros de Palacio Nacional, excepto el de Cedillo, que es muy bueno. Y creo que el de AMLO, pues lo pasaron por la televisión y se me hizo pues otro concepto de retrato. No lo he visto, factura y esto y demás, pero creo que esos dos son los únicos que se salvan, porque los demás son absolutamente del mal gusto de todos nuestros presidentes. Creo que otro que se salva y que fue el que me consiguió el trabajo en el INA. Bueno, es que yo estoy llena de anécdotas. Fue Ruiz Cortines. Ruiz Cortines fue pintado por Fernando Real, un buen pintor, pero que lo pinta a los pies de Washington, ¿no? Como fondo están los pies de Washington. Entonces yo dije, qué barbaridad. Si está Hidalgo, si está Morelos, si está Guerrero, si, ¿no? ¿Cómo se pinta a los pies de Washington? Entonces, en un libro este, del Palacio Nacional, yo escribí sobre las pinturas y al final el secretario del antiguo SCOP nos invitó a comer y, y bueno, pues ahí estaban todos los jefes del INA y de la Secretaría de Comunicaciones, Obras y Transportes. Y, y María Lascurain y yo éramos las únicas mujeres. Y había un gordito así, me preguntaba, y yo no quería hablar con él. Yo quería hablar con el de la esquina. Y entonces ya me pregunta y me pregunta y me pregunta. Y me dice, bueno, ¿y qué cuadro cree que es el mejor? Y le digo, pues mejor ninguno. Pero este cuadro de Ruiz Cortines tiene a Washington en, tiene a Ruiz Cortines a los pies de Washington. Y eso, pues francamente, es tremendo de que un presidente y de que no haya un curador que les diga a estos preciosas personas que existe la cultura, que existen los artistas, que existe alguien que sabe de representaciones. Y me dice, perfecto, yo la necesito a usted para que trabaje en el Castillo de Chapultepec. Entonces le digo, ¿usted es director del Castillo de Chapultepec? Me dice, no. Yo digo, pues valiente que me ofrece trabajo y no es el director. Y me dice, soy Guillermo Bonfil, el director del INAH. Y bueno, en ese momento me empiezo a derretir como mantequilla. Y dije, bueno, Mastercita, no te mires. Pero bueno, así conseguí mi trabajo en el INAH. Muy bien. Ahora, en tu libro planteas de un Maximiliano interesado, porque detrás está el tema de la memoria, ¿verdad? Se trata de un proceso de reinvención de la memoria de cara al futuro. Sí. Eh, y en algún momento señalas ciertas controversias que tuvo con funcionarios por la injerencia o el trato directo de Maximiliano con la comunidad artística. ¿Cómo fue la relación de Maximiliano? ¿Cómo dirías que fue la relación de Maximiliano con la comunidad artística y científica de aquella época? Bueno, mira, con la comunidad de los artistas, muy buena, y les pagaba 3,000 pesos por un cuadro. Un profesor de la Academia de San Carlos, extranjero, director de pintura, bla, 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 ganaba 3,000 pesos al año. Entonces, por supuesto que estaban enojados, ¿no? ¿Cómo estos alumnitos nuestros están ganando 3,000 pesos por un cuadro que les pide el emperador? Además, ni siquiera se lo piden al director y el director dice quién, ¿no? No. De manera autoritaria se brincan las instituciones. Ya hemos oído de esto, ¿no? De que la gente se brinca las instituciones. Y y pues eso causa mucho problema, ¿no? Y en realidad Maximiliano en cartas a sus ministros en los que tenía mucha confianza, no les gusta
los artistas mexicanos, no les gusta la manera de pintar, no les gusta, dice que no tienen escuela y sigue pidiendo cuadros a Europa. Lo comentábamos hace un momento, eh, además de documentar el interés de Maximiliano en el quehacer artístico, hablas de una conciencia plena de este personaje en la formación de la memoria. En términos, digamos, de obra artística, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de dónde se expresa, dónde identificas tú, en qué proyectos puedes dar cuenta de este interés en reinventar o construir una memoria que lo incluyera y lo tuviera a él como un personaje central del relato histórico? Claro que sí. Mira, había proyectos fuera de Palacio y había proyectos dentro de Palacio. Los proyectos fuera de Palacio fueron esculturas. En el México colonial había muchas esculturas de santos, de vírgenes, en- incrustadas en los nichos alrededor de la ciudad. Entonces lo que él va a hacer es va a poner monumentos laicos. Entonces ordena el Monumento a la Independencia por concurso, acabando de llegar, y saca las bases y la única esquina que no queda especificada es la cuarta esquina, la que después sería destinada para Guerrero. ¿Por qué? Porque había un estira y afloje de quién sería la cuarta esquina. Entonces, ese sería uno de los monumentos pues, que llevaría la insignia de Maximiliano y que se iba a poner la primera piedra cuando él se encontraba afuera en Dolores y fue Carlota la que fue y en su carruaje con sus damas y su cucharita de plata a hacer el hoyo para poner la primera piedra del Monumento a la Independencia. Claro que esto va a ser caricaturizado por la prensa liberal, ¿no? Pero bueno, de eso no queremos hablar. Pero también ahí está en el libro de cómo estas controversias son públicas y con lenguajes pues, que podríamos hoy llamar subliminales, ¿no? Aunque una caricatura pues, no es tan subliminal, pero bueno, hay que saberle para entender a una caricatura y más una caricatura del siglo XIX. Entonces, ese sería uno de los proyectos. Luego habría un proyecto a Morelos, que ese sí enojó muchísimo a los conservadores, porque además mandó hacerlo enfrente de la casa de los Escandón. Entonces, los Escandón pues, usaban es la superficie esa del Banco de México, que pues, ellos la utilizaban para renta de carrozas y de carruajes y de caballos. Entonces, ahí, entre que medio que le expropia y no, que se las quita, y ahí manda a poner el monumento a Morelos, que es un monumento que ya lo habían empezado en la academia el escultor Antonio Piatti y ya estaba avanzado. Ese tuvo un patrocinador anterior que fue don Mariano Riva Palacio, que tenía unos vínculos tanto con las esculturas como con esta parte liberal, ¿no? Y cuando lo vio Maximiliano dijo que lo termine, porque Maximiliano fue a la academia, visitó la academia y recorrió los salones y se hizo su opinión. Y para él la escultura era lo mejorcito de la academia, ¿no? Entonces, se inaugura también un 16 de septiembre, pero ya de 1865. Uno, porque ya estaba comenzado, y dos, porque era una escultura nada más de Morelos. No había cuatro esquinas, ni había quién iba a, ¿no? El momento de la independencia era más complicado. Y entonces otra vez los caricaturistas empiezan a burlarse de Maximiliano y de que cómo anda haciendo esas cosas y de que los Escandón pues están muy enojados porque les ha quitado parte de su terreno y que ellos no iban a ir, los Escandón ni toda esa clase social, iba a ir a inaugurar el monumento de un hijo del pueblo, ¿no? O sea, no, ellos no iban a ir. Entonces, sí, él tenía sus proyectos, pero también la sociedad respondía a sus proyectos, ¿no? Y el otro proyecto que tendría es el de Guerrero. El de Guerrero, que lo podemos ver ahora en el jardín de San Fernando, ¿no? Esa escultura sigue ahí. Entonces, por lo pronto, en esos tres monumentos, pues él estaba aspirando a dejar su memoria porque mandaba hacer las placas a la Academia de la Lengua en latín.
pienso que vale la pena detenernos un segundo en recordar el momento de aquel país llamado México y el contexto de lucha política, de proyectos de país tan distintos, ¿no? Eh, Tú recuperas en algún momento, a partir de una correspondencia, la idea de Maximiliano en el que lo último que quería era eh, venir en contra de la voluntad del pueblo y eh, eh, que había puesto como condiciones de sentir el clamor popular, ¿no? Y también recuperas esa famosa locución cuando llega, diciendo que llega a México porque se lo han pedido, ¿no? En ese contexto, digamos, lo que no podemos perder de vista es que quienes lo traen son los conservadores con una postura política muy definida, ¿no? Y en ese sentido, quería yo pedirte si nos puedes hablar un poco de un personaje que es clave, hasta donde yo percibo en la historia que nos cuentas en tu libro, que es José María Gutiérrez Estrada, ¿no? Es un personaje que en algún momento nos dices que está, y me suena de una actualidad a ciertos discursos que escucho, interesado en rescatar el país, ¿no? Bajo los principios de la fe católica y el monarquismo, la monarquía, ¿no? ¿Qué papel juegan José María Gutiérrez Estrada en la historia, digamos, que nos cuentas de la llegada de Maximiliano y cómo poner a este personaje dentro del mapa político ideológico de aquel momento? Él es un personaje que desde 1835 escribe un libro sobre la monarquía. Y para 1835 hemos de haber llevado ya, no, ahorita no te puedo hacer la cuenta perfecta, pero entre 16 y 20 presidentes. Entonces, no es que fuéramos un gobierno muy estable, con gobiernos elegidos por votos y gobiernos que duraran los 4 años. Los que duraron 4 años fue Guadalupe Victoria y Arista, ¿no? De ahí en fuera, nadie duró los 4 años. Entonces el señor en 35 escribe, y perdón, Arista es después, pero bueno, o sea, hasta la época en que él escribe, solo el periodo de Guadalupe Victoria se había completado a 4 años. Entonces él escribe esto como una solución para el país, ¿no? Y argumenta y argumenta y argumenta. Y bueno, no tiene éxito, pero él entonces, desde entonces empieza a buscar quién podría ser. Se va a Europa, se casa con una condesa allá y tienen una casa y hay muchos mexicanos conservadores en México, digo en París, donde tienen relación con Josefina, la esposa de Napoleón III, y pues Napoleón III se empieza a interesar en tener una monarquía en México. A Francia le interesaban las minas de oro de Sonora y había habido algunas intervenciones de mineros en los años 40, ¿no? Entonces se empiezan a reunir estos intereses, intereses de pertenencia, intereses de dinero de las minas, intereses católicos, porque ciertamente pues, eran católicos, y el Papa también, ¿no? El, el Papa recibe a Maximiliano y a Carlota, tanto en la casa de Gutiérrez Estrada, que lo invitan al Papa y el Papa va, como en el Vaticano, cuando ellos dos van como pareja, ¿no? Y por ejemplo, aquí a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero es interesante señalar que Maximiliano quiere una pintura de esa entrevista. Y el modelo que escoge es el modelo de un grabado de un periódico llamado La Ilustración, en el que graba esa escena. Entonces, la pintura y la litografía, y la litografía y el grabado empiezan a ser fuente para la pintura, ¿no? O sea, digamos, real, ¿no? Todavía no, la fotografía todavía no ocupa ese lugar de poder ser difundida a través de la prensa, ¿no? Me das el pie perfecto para una pregunta que quiero hacerte y que es recuperar el buscapié que hace rato nos lanzaste a los historiadores, que tiene que ver con cómo trabajamos las fuentes. Pero también en ese sentido eh, es preguntarnos sobre la cuota de realidad y la cuota de ficción que toda representación artística puede tener, ¿no? Y me quiero detener en particular en el análisis que haces de la representación que se hace de la visita de los indios Kikapú a Maximiliano.
¿no? Me parece esa una escena y tu análisis muy interesante, ¿no? Que es una obra de Bosé, ¿verdad? Pero donde tú le adviertes al lector que hay un arreglo de la escena, ¿no? Entonces, digamos, la pregunta sería, ¿cuáles son esas prevenciones que se deben tomar cuando uno se aproxima a la obra artística? Eh, ¿Y en qué medida la obra artística, cuál es la cuota de realidad de esas representaciones y cuál es la cuota de ficción? El 40% con el 25% más el 8%. No es cierto, no es cierto, para nada, para nada. Mira, toda obra de arte es una construcción, ¿sí? Si partimos de ese hecho, es una construcción del pintor, es una construcción de el que la manda a hacer, el que la paga, y es una construcción del que la recibe y cómo la lee. Entonces tenemos la producción, el patrocinio y el consumo, ¿sí? Eh, por ejemplo, es muy, y ahorita vuelvo a tus Kikapus. En el museo en Viena hay una litografía de un Kikapú cuidando la celda de Maximiliano en Querétaro cuando ya lo van a fusilar. Eso es absolutamente falso, porque los Kikapús llegan a México y se regresan, ¿no? Y nunca van a Querétaro a cuidar la celda. Pero eso pues, lo sabes porque eres historiador de contexto, ¿no? Entonces, esos Kikapús, ¿por qué son mucha ficción? Porque Maximiliano no los recibió en Palacio Nacional, porque Maximiliano los recibió abajo, en el bosque, y ahí les bajaron de comer, ¿no? O sea, volvemos a ver los prejuicios, volvemos a ver, sí, muy lindos mis aborígenes, muy lindos mis estos, pero comemos en el picnic, ¿no? En un desayuno. Y entonces, el salón este de Palacio, que pinta Bosé, es toda una hechura. Ese salón existe, ese salón es el, podríamos decir que pertenece ahora a la sala de juntas. Los cuadros que están ahí, dos de ellos existen en el castillo de Chapultepec y el de en medio, de Carlos V, no lo encontré, pero sí he encontrado el documento en el que lo mandan a hacer. Entonces, él dice, pues yo vengo de los Habsburgos y aquí Eugenia y Napoleón me mandan, entonces también los pongo y de un lado pongo la corte mía y de otro pongo a los Kickapoo. Y hago una escena casual, porque hay un niño que está en el tapete jugando fuera de los brazos de su madre. Y que eso a Napoleón no se lo harían, ¿verdad? No sé si con eso. Y lo interesante es que en la imagen, ¿verdad? Que es la que aparece en tu libro, ya no veo, como la 39 que dice indios Kikapús presentados a Su Majestad Maximiliano I, aparece un afrodescendiente Sí. en esa litografía, que es muy interesante también por el papel que señalas tú que tuvo como traductor, ¿verdad? Ujú. Y para mí fue muy interesante porque fue recuperar esta noción que usamos en historiografía de testimonio indirecto o testimonio a pesar de sí, ¿no? Es decir, me Ujú. pareció muy interesante, pero también es en tu análisis, ¿verdad? Es un llamado a que exactamente son representaciones artísticas, son construcciones, y distan mucho de ser el reflejo de la realidad, ¿verdad? Sí, fíjate que esta pintura, aquí dice la pintura, que estuvieron en Palacio Nacional. Y pues no, no, son muchos ficción. Sí. Esther, para ir cerrando esta conversación que ha sido muy amena, que estoy disfrutando mucho, en tu libro hay que recordarle a los lectores, a las lectoras, es un libro eh, que está dividido en 6 capítulos, que está profusamente e inteligentemente ilustrado, porque entonces la reconstrucción que hace la autora dialoga con el análisis que va haciendo de esta producción artística. A mí también me gusta mucho, la primera parte es muy interesante cómo al reconstruir el viaje, ¿no? Y las gestiones de los conservadores para la venida de Maximiliano y Carlota, vas acompañando ese relato, ¿verdad? Con las representaciones que se fueron haciendo, en el caso en Europa, de pinturas, pero que van mostrando episodios de ese traslado, ¿no? Y también es la memoria del viaje. La memoria del viaje, pero señalas que, por ejemplo, a la llegada a Veracruz no hay una pintura, ¿verdad? No hay, pero el grabado está en Exacto, vidrio, sí, ese sí, exacto, pero no es pintura, tú lo señalas. no es pintura, no, no es Exacto. pintura, Eh, porque tenían miedo al puerto. y claro,
dices que Maximiliano se quiere quedar un par de días y que le dice, no, 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 vámonos porque además llega en mayo. Así que me puedo imaginar, digamos, los temores a que les pasara algo aquí en el puerto a aquellos personajes. Eh, para ir aproximándonos al final, planteas el año de 1865 como un año muy importante, ¿verdad? De proyectos, de la planeación y la consolidación de este proyecto imperial. Pero luego en el 66, pues el panorama cambia y esto, ¿cómo termina? Y es a donde quiero llegar. ¿Cómo termina? ¿Cómo valoras? ¿Qué balance haces de este proyecto, aún sabiendo pues cuál es la suerte final de Maximiliano? Pues mira, yo creo que él se pensaba como un gobernante que podía hacer lo que quisiera, ¿sí? Y conocemos muchos así, ¿no? Que piensan que el tesoro del pueblo y de los impuestos y de todo es de ellos. Y él pensó que 3.000 pesos por un cuadro, 8.000 pesos por una escultura, 40.000 pesos para el... Entonces él sacaba el dinero de donde pudiera y pues era deuda con el gobierno francés, ¿no? Y entonces, el año de 65 pues él está feliz. Por ejemplo, el tren que va de Veracruz a la Ciudad de México, lo pensaron que podían partir de los dos lados y unirlo en el centro, ¿no? Y se dieron cuenta que las vías que venían de aquí eran diferentes a las vías que salían de aquí. O sea, de veras cosas inauditas. Y el tren dio muy buenos resultados en 65 y esto llevó a que este señor Lloyd pues le prestara más y más y más y más y más y más dinero. Cuando Lloyd se da cuenta de que los franceses ya se van a ir y que la población mexicana se está robando los vagones, se está robando los rieles, les está quitando como toda esta riqueza por producir, pues pues le empiezan a pedir cuentas a Maximiliano y Maximiliano no las puede dar. Y le empiezan a pedir cuentas al arquitecto de Maximiliano y el arquitecto no las puede dar, ¿no? Entonces sí, ya es una situación desde el 66 de decadencia porque los inversores, los que ya habían creído en el imperio, pues dejan de. Pero él no, él sigue inventando cosas, él sigue inventando proyectos. Pero Querida Esther, te agradezco mucho esta conversación. Invitamos a las lectoras, a los lectores a conocer esta obra, Las Bellas Artes y un proyecto imperial, que hay que decir que es una edición reciente que el INA ha hecho en su colección, ¿verdad?, de investigadoras e investigadores eméritos, como es tu caso. muy Esther, bien. nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Sí, gracias, Hasta bye. luego.